En la clase de hoy analizamos la responsabilidad extracontractual, cuando ésta tiene carácter internacional por alguno de sus elementos. Vemos, por ejemplo, acá un caso de un accidente de tránsito, un caso de un daño ocasionado por un producto defectuoso, o quizás originado en alguna publicación periodística. En todos los casos hablamos de responsabilidad extracontractual, es decir, un caso de responsabilidad civil no nacida de un contrato. Para analizarlo, tomamos este caso, el fallo Reyer de Maggio, que es un caso de responsabilidad civil emergente de un accidente de tránsito. Encontramos que la parte actora tiene su domicilio en la Argentina y que el demandado también, el propietario del automóvil, tiene domicilio en la Argentina. Pero el lugar del accidente fue en Uruguay, en Punta del Este, mientras estaban de vacaciones. Partimos de una jurisdicción argentina, son competentes los tribunales argentinos, por lo que ya vamos a ver. Y tenemos que el caso ocurrió 3 años y un día antes del inicio de la acción, por lo cual cobra relevancia saber si a ese tiempo, al momento de iniciarse la acción se encontraba prescripta por haber transcurrido el plazo de 3 años que establece nuestro Código Civil y Comercial. Si vemos las fuentes normativas actualmente vigentes, bueno, nos encontramos con los tratados de Montevideo de Derecho Civil, tanto de 1889 como de 1940, y después encontramos una serie de tratados sobre o que regulan casos de situación de responsabilidad extracontractual en situaciones particulares. Por ejemplo, daños causados a terceros en superficie por aeronaves. Convenio para prevenir la contaminación de las aguas del mar por hidrocarburos. Vemos situaciones de responsabilidad civil en situaciones concretas. Responsabilidad civil por daños nucleares, por daños causados por objetos espaciales, la caída de un satélite, por ejemplo. Una convención no aprobada por Argentina, una convención de La Haya, sobre la ley aplicable en materia de accidentes de circulación por carretera, accidentes de tránsito. Y otra convención también de La Haya, tampoco ha sido aprobada por Argentina, sobre la ley aplicable de responsabilidad por productos. En el ámbito del Mercosur sí encontramos una norma específica, el Protocolo de San Luis, en materia de responsabilidad civil emergente de accidentes de tránsito. También tenemos un convenio bilateral con Uruguay sobre la misma materia. Y por último, para el caso que no sea aplicable ninguna fuente convencional, el Código Civil y Comercial. En el caso que estamos analizando de este accidente ocurrido en Uruguay, vemos que al día de hoy sería aplicable el Protocolo de San Luis. La particularidad que tiene este caso es que ocurrió antes de la entrada y bastante antes de la entrada en vigencia del Protocolo de San Luis, por lo cual en el caso real no se resolvió aplicando el Protocolo de San Luis, sino el Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo. Pero en fin, el caso nos va a servir para conocer qué disponen estas fuentes convencionales. Si pasamos a analizar la jurisdicción y seguimos el Protocolo de San Luis, vemos que aparece regulada en el artículo 7 y que tiene como criterios atributivos de jurisdicción un criterio general, muy razonable, el domicilio del demandado,
el lugar donde se produjo el accidente, que es un criterio atributivo de jurisdicción especial, pero muy aplicado en esta materia. Y por último aparece un criterio atributivo de jurisdicción que nos llama la atención, que es el del domicilio del demandante, de la parte actora. Por otra parte, si para comparar, vemos que en la fuente interna, el artículo 2656, contempla la posibilidad de que las partes elijan el foro, que elijan la jurisdicción. Claro está que cuando estamos hablando de responsabilidad extracontractual, por ejemplo, por un accidente de tránsito, esa jurisdicción será elegida por las partes post litem, una vez suscitada la controversia. En subsidio, cuando las partes no han elegido el foro, encontramos como criterios atributivos de jurisdicción domicilio del demandado, el lugar en que se produjo el hecho, hasta ahí venimos siguiendo también al protocolo de San Luis, pero encontramos acá una diferencia. Como otro criterio atributivo de jurisdicción concurrente, encontramos también el lugar donde se producen los efectos dañosos directos. Y esto cobra gran relevancia en materia de responsabilidad extracontractual internacional, porque en más de una ocasión el hecho dañoso se produce en un lugar, pero las consecuencias dañosas en otro estado. Acá vemos entonces cómo nuestra fuente interna toma ambos criterios atributivos de jurisdicción. En cambio, en los tratados de Montevideo de Derecho Civil, en el de 1940 también encontramos la posibilidad de prorrogar jurisdicción, también lógicamente en forma post litem. También encontramos al domicilio del demandado como criterio atributivo de jurisdicción. Y por la teoría del paralelismo, que ya conocemos del artículo 56, lugar del hecho ilícito o lícito del cual procede el daño. Si pasamos a las normas de derecho aplicable, ¿cuál va a ser el derecho aplicable? Encontramos que, en primer lugar, el protocolo de San Luis tiene como punto de conexión el domicilio común de las partes. Si las partes involucradas en el hecho tienen domicilio en un mismo estado, el derecho de ese estado va a ser el que va a regular esa situación jurídica. En subsidio, cuando no ocurre que las partes tengan domicilio en el mismo estado, será el lugar donde se produjo el accidente. Fíjense que en este caso entonces encontramos estos dos puntos de conexión. Es una norma subsidiaria. Encontramos algunas excepciones y que refieren a los daños a cosas ajenas a los vehículos, por ejemplo, si además de afectarse los vehículos se afecta a terceros, y las reglas de circulación, que siempre se van a regir por la ley del lugar donde se produjo el accidente, más allá de que las partes tengan domicilio en el mismo estado. En el caso del Código Civil y Comercial, también encontramos este punto de conexión, domicilio común, o el lugar donde se produce el daño directo,
independientemente del hecho generador. Vemos que ya entonces no es como punto de conexión en la fuente interna el lugar donde se produjo el accidente, sino donde se producen los daños directos. En el protocolo de San Luis vemos que el derecho aplicable a la responsabilidad civil, sea el del domicilio común o el del lugar donde se produjo el accidente, va a ser el que regule la prescripción. De la misma manera, en la fuente interna, el derecho aplicable al fondo del litigio va a ser el que va a regular la prescripción. ¿Qué pasa con los tratados de Montevideo de Derecho Civil en cuanto al derecho aplicable? Se va a regir por la ley del lugar del hecho lícito o ilícito del que procede. O por la ley que regula las relaciones jurídicas a que responden. Y esto es para el caso en que, no obstante tratarse de una responsabilidad extracontractual, a lo mejor tiene origen en alguna relación preexistente entre las partes. Y respecto de la prescripción, también encontramos que se va a regir la prescripción por la ley a que las obligaciones correlativas están sujetas. La misma solución que veíamos para el protocolo de San Luis y para la fuente interna. Pasamos entonces a analizar cómo resolvió el caso, cómo se resolvería el caso actualmente aplicando el protocolo de San Luis. Dijimos que la jurisdicción, artículo 7, tiene como criterios atributivos de jurisdicción domicilio del demandado, el demandado estaba en la Argentina, o el lugar donde se produjo el accidente, en Uruguay, de manera que el actor puede elegir uno u otro. Y asimismo el domicilio del demandante, que en este caso era en la Argentina también. Y respecto del derecho aplicable, artículos 3 y 4, domicilio común, Argentina, o lugar donde se produjo el accidente, Uruguay. Pero en este caso, es como decíamos que es una norma subsidiaria y se realiza el primer punto de conexión, el domicilio común, se va a regir por la ley del estado donde ambas partes tienen su domicilio, es decir, Argentina. ¿Y qué pasa con la prescripción? Se va a regir por el mismo derecho, por la ley argentina, y en este caso entonces la acción estaría prescripta, pues recordemos que se inició 3 años y un día pasada la fecha de la acción, ¿no? ¿Qué pasa si cómo resolvió el caso el tribunal aplicando, como decíamos, los tratados de Montevideo de Derecho Civil, pues el protocolo de San Luis aún no se encontraba vigente? Recordemos que la jurisdicción se determina o por voluntad de las partes, si ejercen la prórroga post litem, cosa que no ocurrió, domicilio del demandado, que estaba en Argentina, o por teoría del paralelismo, lugar del hecho lícito o ilícito del que procede. Quiere decir que en este caso el juez argentino tenía jurisdicción internacional por el domicilio del demandado. Pero sí cambia la situación respecto del derecho aplicable. Recordemos que para los tratados de Montevideo de Derecho Civil se rigen por la ley del lugar del hecho lícito o ilícito del que proceden, es decir, el derecho uruguayo, es ahí donde ocurrió el accidente. ¿Qué pasa entonces con la prescripción? Se va a regir entonces por la ley uruguaya. En ese caso la acción no estaba prescripta porque para el derecho uruguayo el plazo de prescripción es de 4 años.